Recuerden de que tienen que participar. Es importante su participación para toda la clase, no solo para la materia, para toda la clase. Nos ayuda en mucho, nos ayuda a reflexionar, sus observaciones, las dudas que tengan. Si algo tal vez se han recordado y quieren comentarlo dentro de la clase, sus intervenciones siempre van a ser bienvenidas, mis hermanos, así que no duden ni un solo minuto en poder participar en cuanto se les presente algo. No tenga miedo, el equivocarnos no nos hace menos ni más, sino al contrario, nos hace a alguien que está a punto de aprender algo nuevo. Así que bienvenidos una vez más. Hoy vamos a continuar con el avance de la materia. Vamos a iniciar con lo que hemos ido desarrollando, estas clases que hemos ido teniendo, y vamos a empezar con esto de los ángeles del recuerdo. Quisiera escucharles en esta noche y ver qué recuerdan de la última clase que hemos llevado a cabo. ¿Qué comentarios tienen? ¿Qué les ha llamado la atención? ¿Qué es lo que se les viene en este momento? O repasando sus apuntes, quién sabe, o tal vez si algo siempre se les ha quedado bien grabado, participen. ¿Quién quiere opinar en esta noche acerca de la última clase que tuvimos? No tengan miedo, acostúmbrense a participar. Voy a ponderar más la participación. A ver. Sí, sí, hermana Tati Rosales, estoy grabando la clase y la voy a subir enseguida también a YouTube para que ustedes lo puedan ver en diferido, si es que tal vez no han podido atender, están tal vez atentos al culto de Miet de los 75 años, les comprendo. Yo igual me voy a tener que ver en diferido el culto de Miet, así que les animo a participar en esta noche. Pastora Hortensia, Buenas noches, pastor. buenas Sí, noches. buenas noches. Am, bueno, Paz, algo que recuerdo y algo que ha estado tal vez toda la semana molestando, ¿no? Y también he compartido con compañeros del trabajo, aunque no son cristianos, pero realmente les ha impactado, ¿no? El tema integral. Am, la iglesia, bueno, usted decía y también definía algunos autores, ¿no? Que la iglesia no solamente debería de estar enfocada en el crecimiento espiritual, sino que debería de ser un todo, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano tiene áreas de su vida que todas ellas necesitan, ¿no? De un crecimiento. Puede ser, por ejemplo, usted mencionaba y también comentaba, ¿no? Los hermanos, decía, ¿no? Muchas veces necesitan el crecimiento en el área tal vez económica, necesitan suplir ciertas necesidades que la familia tal vez está afrontando, ¿no? Y, y es por eso que todos nosotros no deberíamos de estar enfocados solamente en una sola área, sino en un todo. Eso yo recuerdo puntualmente. Y además también nos decía, ¿no? Que el, a ver, hay mucha gente que tal vez está bien enfocada en otros aspectos, en los que, por ejemplo, no son cristianos, ¿no? A nadie le interesa que la parte espiritual pueda tener crecimiento, ¿no? Sino están enfocados en su bienestar de uno mismo, ¿no? Y la iglesia es todo lo contrario. Eso es lo que yo recuerdo un tanto, pastor, de lo que ha estado retumbando en mi cerebro, ¿no? Ahora, ¿qué hago yo dentro de la iglesia como líder principal con mis hermanos, ¿no? En un momento hasta me he puesto a pensar, sé que los hermanos que viven en las zonas aledañas tienen una necesidad no solamente espiritual, ¿no? Es más, hasta necesitan ser orientados en el área legal. Veo a muchos hermanos, tal vez en diferentes adversidades, ¿no? Que la misma vida los ha afrontado. ¿Cómo hago yo para poder ayudarlos, ¿no? Para poder orientarlos? Decía, yo me preguntaba, ¿no, pastor? En el área espiritual, de alguna manera, la palabra de Dios siempre nos ayuda, ¿no? Y nosotros hemos aprendido a poder llevar adelante, pero
como le digo, ¿no? En el área legal alguien te cuenta y te dice, pastora, ¿qué hago en esta área? Y usted sufre en saber proporcionar de manera correcta tal vez el área legal, ¿no? He visto esa situación y puedo enumerar otras situaciones, ¿no? Entonces, la iglesia debería de estar preparado para afrontar estas dificultades y ayudar al miembro de la iglesia. Eso puedo comentar, pastor. Amén. Gracias, Pastor Hortensia, por recordarnos esto de la misión integral. Al punto quisieras recordarles que tienen que leer por si acaso el librito de Misión Integral de Padilla, si no me equivoco, es el que hemos elegido para la clase. Y ya lo tienen que ir acabando. Por si no lo están leyendo, les recuerdo, mis hermanos, que en el Classroom igual les he compartido al grupo eh, de WhatsApp para que vayan haciendo la lectura de este librito de John Stott, la misión cristiana hoy, que igual habla mucho acerca de lo que es la integralidad de la iglesia. Y como mencionaste, pastora, muy bien, la iglesia no solo está para el área espiritual dentro del ser humano. Justamente ese es cuando el evangelio llegó a Latinoamérica y América en sí, de parte de los colonizadores españoles, europeos, portugueses, ingleses, llegó evidentemente para salvar las almas, entre comillas, porque al inicio no consideraban que los indígenas o los habitantes de América no tenían alma. Posterior a ellos se han ido analizando y apareció otros personajes, católicos especialmente, porque es como llega también la conquista, como Fray Bartolomé de las Casas en México, en donde apoya revueltas indígenas, manifestando los derechos que esos seres que tal vez los llamaban así, seres sin alma, eh, Bartolomé decía, ellos igual son imagen de Dios, y predicarles, como sabemos históricamente, la cruz o la espada, predicarles de que hay un Dios, pero este Dios a la par también va a ser rígido con ellos mismos, les va a esclavizar, o sea, era irónico. Y a lo largo de la historia también, la iglesia no solo está para predicar la salvación fuera de este mundo, es decir, sí va a haber un reino más allá, pero aquí, bueno, la tendrás que pasar como sea, pero Dios te bendiga, o sea, la iglesia tiene que responder, está llamada a responder a las necesidades emergentes. Y cuando Cristo predicó el Evangelio, justamente tuvo esas características, o sea, sí les predicó el Evangelio, el reino de Dios se ha acercado, pero sanaba enfermos, tenía compasión de la gente, hacía, entre comillas, un tipo de justicia con los pecadores, visitaba, o sea, hacía muchas obras aparte de la predicación de lo que eran las buenas noticias o del Evangelio. Y la iglesia, en la iglesia primitiva, se seguía haciendo de la misma manera. O sea, aparte de la predicación del Evangelio, la iglesia ganaba, dice en Hechos, favor con los de la ciudad, favor con la gente. ¿Por qué? Porque ayudaba a las viudas, a los huérfanos, compartían el pan todos juntos, seguramente eran buenos ciudadanos porque habían aprendido del Señor, al César lo que es del César, o sea, pagaban sus impuestos, o sea, eran gente que inicialmente era respetada, pero por el contexto judío han sido perseguidos, empezando por Pablo, ese movimiento de los fariseos ortodoxos, y desde ahí empieza una especie de difamación hacia el movimiento cristiano. Gracias por recordarnos eso, pastora. ¿Alguien más quiere añadir en esta noche algo que hemos ido comentando la última clase? Pastor, buenas noches. Buenas noches. A mí me llamaba mucho la atención, ¿no? La comparación que había entre la iglesia y el reino de Dios, el cielo, donde nos decía que en la iglesia entran todos, ¿no? Los ricos, los pobres, pero en el cielo difícilmente van a entrar los ricos, decían, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención. Y en la iglesia, ¿no? La membresía no es permanente, nos decían, ¿no? Pero en el cielo sí es permanente. Y que en la iglesia entran pecadores, pero en el cielo solo ingresan santos. Mira, pastor, me llamó mucho la atención y a la vez preocupación por lo que mi pastora Hortensia comentaba de que muchas veces sabiendo la dificultad que uno va pasando, la iglesia ignora y es, y es lamentable ver eso en nuestras iglesias, ¿no?
yo actualmente estoy con mi cuñadita, ¿no? Que está sola, eh, está viviendo un momento muy difícil en el cual tal vez ella está yendo solita a la iglesia, ¿no? Porque ahí se ha acostumbrado, ahí ha crecido. Entonces, hemos pasado momentos tristes en los cuales tal vez ya no está viviendo con papá y no tiene a nadie alrededor, solo con mi esposo y yo. Y la iglesia no hizo nada, o sea, se quedó allí tan solo sabiendo el problema y más allá ya no, tal vez en saber cómo está ella, si está bien económicamente o no. Y muchas veces nos enteramos de algún dicho y solo nos murmuramos, dice que está así, nada más, ¿no? Y es preocupante, pastor, la situación que muchos de las iglesias estamos viviendo eso, ¿no? Y cómo se puede ayudar, esa parte también, no sé, eh, hay que trabajar, creo que hay que trabajar bastante, pastor. Sí, así es. Hoy justamente vamos a hablar acerca de este tema de lo que es el trabajo pastoral o cómo el pastor tiene que ver la realidad contemporánea, de qué manera él tiene que afrontar todas estas situaciones que se van a presentar y emergen así de manera natural dentro del ministerio. Él es posiblemente entre los que estemos participando en este curso, no todos son pastores o tienen el llamado específico hacia el pastorado. Algunos son maestros, algunos son evangelistas, otros, quién sabe, en los ministerios que se han ido conformando dentro de la iglesia, porque estos los ministerios no son listas que Pablo ha desarrollado. Esta serie de ministerios que está en Corintios, que Pablo le ha ido mencionando en Romanos, están ahí, son ministerios que para ese entonces, en el contexto de Pablo, se estaban desarrollando. Hoy por hoy hay ministros de alabanza, hay ministros, quién sabe, en redes sociales, o sea, diferentes ministerios. Y sé que de entre nosotros, tal vez no todos están específicamente para la tarea pastoral. Evidentemente es una de las tareas más arduas que hay dentro de la iglesia, no más importante, sino evidentemente tiene un trabajo para con toda la iglesia y mucha responsabilidad. Y hoy vamos a hablar justamente de ese tema, si es que nadie más quiere añadir tal vez algún detalle, algo Pastor, más. Claro, claro, claro. ¿Quién? Pastor, buenas noches. La clase anterior no estaba ¿Ya? presente, pero sí pude observar la clase por Zoom. Y lo que me ha llamado la atención eran las perspectivas del mundo, en la cual la clasificaba en dos, que era la perspectiva bíblica y la secular. Me llamó mucha atención la parte que decía que el ser humano, en la parte bíblica, que el ser humano es mayordomo de la creación que Dios tiene. Y en cambio, en la parte secular sería que nosotros mayormente estamos enfocados en las manos de conceptos religiosos erróneos, se puede decir. Eso es lo que me ha llamado y acerca también de la misión integral. Yo, por ejemplo, no, no soy pastora, tampoco estaba estudiando para ser pastora. Es la primera vez que estoy participando en este tipo de cursos, que por aliento de una pastora que me había dicho que me anime a estudiar y gracias a eso es la primera vez que me estoy enfocando en esto. Es bien complicado para mí saber más de Dios, conocer más de Dios. Prácticamente es súper difícil, pero con la ayuda que usted nos está dando a cada uno de nosotros, me parece un poco, me está facilitando bastante. A mi persona sí lo está haciendo. Yo creo que las demás personas también. Y solo eso, pastor. Gracias, Gracias, más bien. gracias, hermana Tania. ¿Tania o Tati? Tati. Tati. Ah, ya, porque tenía aquí registrado Tania. ¿O hay alguien Tania Rosales? No, no. No, suelen equivocarse siempre ya. Tati Rosales. Bueno, sí, ahí hemos visto igual eso acerca de las perspectivas que se tiene del mundo. Hay una perspectiva mundana y o secular también, y una perspectiva, vamos a llamarlo evangélica o de parte de la iglesia. Y nosotros igual tenemos que tener, o sea, son lentes que uno pone. El mundo ve de una manera y la iglesia también tiene que ver de una manera diferente la realidad.
Y les animo siempre a prepararse, a aquellos que tal vez, como les dije al introducir este inciso C de la primera unidad, no todos estamos con el llamado hacia el pastorado. Me gusta a mí dar la figura de el trabajo dentro de la iglesia como si fuera un equipo o un equipo de fútbol. En un equipo de fútbol, todos aquellos que han jugado amateur, aunque no profesionales, saben de que tal vez si es que no hay delanteros, hay un momento en que te frustras. O sea, a ti te gusta jugar en la defensa, supongamos, y ves que adelante no lo están haciendo tan bien o no hay evidentemente ni un solo delantero. Tú dentro del equipo tomas la iniciativa y dices, ya, me voy a ir a coser adelante y voy a tratar de apoyar en la delantera. Y a veces en la iglesia ocurre así. O sea, hay momentos en donde tal vez tu llamado específico no era el pastorado o era el ser evangelista o no sé, el enseñar o ser maestros, pero suele pasar de que viendo la necesidad, tú recibes un llamado de resolver las necesidades que se tienen dentro de la iglesia. O sea, no hay un pastor o no hay pastor o no hay pastor para cierta iglesia, entonces tú asumiste esa responsabilidad, dijiste ya amén, aunque mi llamado no era diferente. Mi llamado, quién sabe, es el de ser maestro o el de ser evangelista o el de ser ministro de alabanza, pero por el momento que estoy, lo voy a hacer como maestro de escuela dominical o como pastor. Así que en todos los casos es importante de que el cristiano se siga preparando, de que vaya aprendiendo más de la palabra de Dios, que se vaya profundizando, que vea la realidad cristiana de una manera y además de eso, motive también a otros a que lo hagan de la misma forma. Así a veces es la iglesia, es como un equipo que en algunas ocasiones cierta porción falla y ahí solo los listos, los dotados, van a ser quienes van a conquistar el reino de Dios. Más o menos así parafraseando dice. Hermano Nelson, ¿quieres participar o recién se está incorporando? Ya, lo vamos a iniciar en este día. Estamos en Pastoral y Mundo Contemporáneo. Vamos a pasarnos a la lámina donde nos hemos quedado. Acá, exactamente. Para ir introduciendo, hay una diferencia entre lo que es la iglesia y lo que es el reino de Dios, que igual nos comentaba nuestra hermana. Eh, en la iglesia pueden entrar ricos, pobres, pecadores, pero al reino de Dios no. Pero la iglesia está llamada, eso es lo importante, a predicar acerca del reino de Dios. No todos son ciudadanos, no todos van a ser ciudadanos del reino de Dios, pero es importante que nosotros como líderes motivemos a que de los tales empiecen a vivir conforme al reino de Dios. O sea, imagínate que tú quieres irte a otro país extranjero, el reino de Dios, y no averiguas por lo menos sus normas, sus leyes, sus costumbres, su comida, su vestimenta, y vas a querer ir ahí a comportarte como siempre, pero en ese lugar vas a posiblemente acabar en la cárcel si no sabes sus normas, sus leyes. Lo mismo ocurre aquí. O sea, en este reino humano tenemos una manera de comportarnos, de tratar a las personas, de vivir, pero el reino de Dios tiene otro comportamiento, otra norma, su justicia es más elevada, su amor es más elevado. Es importante que reflexionemos en eso. Hoy vamos a aprender acerca de los criterios para analizar pastoralmente el mundo contemporáneo. ¿Cómo, cómo deberíamos, en otras palabras, cómo nosotros deberíamos analizar la realidad en la cual vivimos? ¿De qué manera nosotros deberíamos ver lo que va pasando cotidiano a nivel político, económico, social, dentro de nuestro contexto? ¿Cómo nosotros, desde una perspectiva pastoral, vamos a ir resolviendo todo ello? Entre comillas, todos los ministerios tienen siempre ese llamado de pastorear, de apacentar la grey. O sea el evangelista, sea el apóstol, el maestro, tiene esa responsabilidad. Y en primer lugar, nosotros tenemos que ver acerca de la visión. O sea, ¿cómo es la visión pastoral de la realidad? Este verso es un verso muy conocido, Proverbios 19-18. Vamos a ir buscando nuestras Biblias, celu Biblias,
Proverbios 19:18. Si alguien me gana, lo puede leer también. Proverbios 19:18. Aquí lo tengo. No es ese. Lo he copiado exactamente. Perdón. Lo voy a corregir. No es Proverbios 19:18, es 29:18. Proverbios 29:18. El otro era de corrección. Proverbios 29:18. En traducción lenguaje actual, yo se los voy a leer en la versión Biblia al día. Dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Es un proverbio bien interesante en la Reina Valera 60, que es el que mayormente manejamos, que dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. El que les leía en versión Biblia al día dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía y dichosos son los obedientes a la ley. En toda situación, sea dentro de la iglesia, en una empresa, en un negocio, en la vida misma, la visión va a ser una energía constante, es hacia dónde estamos dirigiéndonos. Y específicamente y con claridad dice el verso, donde no hay visión, en este caso dentro de la comunidad, existe un desorden, existe extravío. Y eso suele ocurrir también dentro de la iglesia. A lo largo de la historia ha ocurrido mucho. Cuando la iglesia pierde su visión, y no solo nuestra denominación, sino toda la iglesia en general, o sea, la respuesta cristiana a la realidad. No tenemos una visión acerca de los problemas que hemos ido presentando, de la pobreza, de la injusticia, de la desigualdad, de la corrupción. O sea, la iglesia no tiene una visión hacia ese lado. O sea, nuestra visión evidentemente está con mirado y con miras hacia el reino de Dios, pero aquí en la tierra pareciera de que no queremos responder nada. Y es importante responder las necesidades que se van presentando dentro de nuestras comunidades. Hay una visión muy interesante que se encuentra en Salmos 23. Todo el Salmo 23, vamos a buscar en nuestras Biblias también. Si en algún momento nos hemos preguntado, tal vez entre ustedes algunos tienen el llamado específico al pastorado, o se están preparando también para el ministerio pastoral o ya están pastoreando. El pastorado realmente es una tarea muy ardua y muy pesada muchas veces. Y cuando tienes un mosol o un modelo de pastorado como lo que se tiene en el Señor, te sientes muy pequeño. A ver. Perdón, estaba muteando a alguien. No se olviden apagar sus micrófonos. Entonces, en el Salmo 23 encontramos algunos detalles muy interesantes de cómo debería ser la visión pastoral de todos. Como le dije, no solo el pastor tiene el ministerio del apacentar, sino cada uno de los ministerios. El discipulado mismo, que todos los cristianos estamos llamados a discipular, tiene una tarea pastoral. Entonces tampoco podemos lavarnos y decir, uy, no, aquí mi tarea no es el de ser pastor, así que esto no me corresponde. Nos corresponde a todos porque estamos llamados a discipular y el discipulado implica también una tarea pastoral de apacentar. Miren, algunos detalles bien interesantes que podemos rescatar de Salmos 23 para ver cómo debería ser. O sea, la visión es cómo debería ser o hacia dónde quiero llegar. Y esta visión personal o ministerial en el Salmo 23 nos es muy ideal. Dice primero, el Señor es mi, bueno, voy a leer en Reina Valera 60, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Primer detalle. Eh, Cuando uno es pastoreado, normalmente ve las necesidades de a quienes está pastoreando. Aquí recuerden que el salmista está describiendo cómo su pastor, que es Jehová, que es el Señor, lo pastorea y va a detallar cómo lo hace. Primero dice,
Él es mi pastor, nada me falta. O sea, hay una confianza que se tiene cuando alguien es pastoreado. Eh, Como les daba al inicio, la tarea pastoral evidentemente es una carga bien elevada, una responsabilidad muy grande dentro de la iglesia. Y comparando con lo que vamos a encontrar hoy en Salmos 23, se van a encontrar muy pequeños a lo que hacemos como pastores. Todo dice, en lugares delicados pastos me hará descansar. Otra tarea pastoral, o sea, es el de alimentar, el de nutrir a quienes estamos pastoreando. Es tratar de alimentarles con comida saludable. ¿A qué se refiere eso? Con nosotros en el pastorado, a darles enseñanzas correctas, bien interpretadas, útiles para su vida, y no solo su vida espiritual, sino su vida dentro del mundo en el cual nosotros estamos. El segundo dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y es interesante, esto es una búsqueda. O sea, cuando vemos aquí en este salmo, el pastor busca aguas de reposo. Hay aguas que, ¿a qué se refiere? Aguas tranquilas, o sea, aguas que se han quedado en un solo lugar, o aguas de río, que son diferentes. El pastor busca esas mejores aguas para nutrir, o sea, es entre todo una variedad de riachuelos, de cascadas, de ríos. Encuentra el pastor unas aguas tranquilas para que los pastoreados o las ovejas puedan ser alimentadas. Dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Primero, me confortará mi alma. Es lo que el Señor hace con nosotros. Todo esto es lo que el Señor va haciendo con nosotros. Pero igual es una visión pastoral. De esta misma manera, nosotros, si así estamos siendo pastoreados, tenemos que aprender a pastorear de la misma manera también. Confortará mi alma, alentará al quien se está desalentando, apoyará, exhortará, confortará a aquella persona que tal vez está en desaliento. Y miren esto, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. En otra versión dice, porque así es él, me guiará. Este es un detalle bien interesante porque el guiar no implica anda tú, sino el guiar implica yo voy y quiero que me sigas, voy a ser tu guía. O sea, cuando uno hace caminatas, por ejemplo, siempre se necesita un guía, o cuando uno va a ir a algún lugar que desconoce, necesita de un guía, y ese guía normalmente ya ha experimentado, y ya sabe, y está adelante tomando todos los riesgos para que los de atrás puedan seguir con tranquilidad. Y el pastor también cumple ese rol de guiar a la iglesia, de hacerlo primero él y que los demás también vean cómo se va haciendo. Por eso la responsabilidad del ministerio pastoral igual ahí es bien elevada, bien alta. Luego dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Otra tarea, o sea, el acompañamiento ministerial, el acompañamiento pastoral, aquellos que tal vez están en problemas, que están en situaciones como nuestra hermana comentaba, o sea, situaciones que a veces pasan dentro de la iglesia y que a veces tenemos que nosotros responder, o sea, no solo el líder que está nombrado como pastor, sino que la iglesia misma tiene la responsabilidad pastoral de apacentar. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ahí está también la misma tarea de alentar. 5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y ahí está el Señor. O sea, pese a los conflictos, pese a las situaciones externas que puedan pasar, el pastor está ahí siempre para seguir recompensando, promoviendo, enseñando, alimentando a las ovejas. No descuida nunca, o sea, por más que su situación contextual sea diferente, el pastor tiene que continuar. Esta última parte es bien interesante porque es algo contextual al cuidado de las ovejas. Dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Es como si estuviera hablando, recuerden que David era pastor, este salmo es de alguien que sabía lo que era ser pastor. Y en el contexto bíblico, el pastor sí siempre llevaba su aceite. Ahora, no significa que tú como pastor tengas que llevar tu aceitito de unción, sino que cumplía funciones médicas de cuidado para con las ovejas.
Uno, para cuidar acerca de las pestes, moscas que solían molestar, y a veces solía pasar de que las ovejas pasaban entre los espinos y sufrían algunos arañazos o ataque de bestias, y el pastor solía llevar su aceite para poder sanar a aquellos que estaban heridos. Una tarea bien importante dentro de la iglesia en el ministerio pastoral, sanar a aquellos que son heridos. Es bien difícil, es muy difícil cumplir todos esos roles dentro de la iglesia. Por eso yo considero de que cuando en nuestras congregaciones eh, se va acrecentando el número de personas, velar por más de 30 personas ya es una tarea no solo para una. Es necesario siempre que se multipliquen los que pastoreen a todos dentro de la iglesia, eh, porque no se puede hacer todo solo. Eh, Hay responsabilidades, aparte de estas que se menciona en Salmos, que van con lo que es el cuidado, la alimentación, la consejería, la sanación. Hay tareas como el de administrativas que se menciona dentro del manual, que el pastor también igual tiene que cumplir. Entonces, es ahí donde nosotros también respondemos, no solo el que tiene el llamado al pastorado dentro de la iglesia tiene que responder, sino la iglesia en conjunto apacenta la grey. Se recuerda en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles hacen la primera elección de los diáconos, la situación era de que los apóstoles ya estaban viendo cómo crecía la comunidad de los cristianos y ya no podían predicar. Entonces, Pedro dice, oigan, es necesario que elijamos a 7 que puedan servir en las mesas, a 7 diáconos, servidores. Y así nosotros nos vamos a dedicar un poco más a lo que es la enseñanza, la predicación del Evangelio. Eh, es necesario también que la iglesia vea también esas necesidades. Ahora, viendo lo que es nuestra realidad, la realidad del mundo contemporáneo, el pastor tiene que ver también la realidad en la cual está viviendo la iglesia. Si el pastor no va a levantar un poquito la cabeza y tener una visión y responder a las necesidades de su comunidad, eh, como hemos leído en Proverbios, esa iglesia se va a desordenar, esa iglesia literalmente se va a perder dentro de la comunidad. Y eso normalmente está ocurriendo, porque estamos tan enfocados en las 4 paredes de nuestra iglesia, de que la comunidad literalmente hemos desaparecido, muchas de las iglesias, y aquellas que sí son reconocidas dentro de la comunidad, dentro de la sociedad, dentro de nuestro país, son porque están respondiendo a las necesidades sociales, económicas, políticas que se presentan. Entonces, ahí la iglesia, y especialmente los que estamos llamados en el liderazgo, tenemos que ir respondiendo a la visión. Este salmo, perdón, este proverbio, capítulo 27-23, lo dice, miren qué interesante. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Se puede hacer un lindo mensaje de predicación para pastores, específicamente para pastores. Sé diligente, sé prudente en conocer cómo están tus ovejas. Es bien difícil tal vez cumplir ese rol, pero es un llamado que la Biblia nos da. Empezando desde este punto de lo que es la visión, vamos a ver algunos criterios para ver o analizar este mundo, este tiempo en el cual estamos viviendo. Primero, hay que ver un criterio de finalidad o metas. O sea, ¿cuál es el sentido de nuestro trabajo? ¿Cuál es el sentido de que nosotros vayamos viendo la realidad? O sea, ¿de qué manera nosotros tenemos que ver esta realidad? Primero, ¿cuál es el fin? Y vemos este verso que se encuentra en Colosenses 1:28. Vamos a buscar. Nadie me gana. Colosenses 1:28. Si me ganan, habilitan su micrófono y lo leen. Colosenses 1:28 y 29 dice así.
a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente. En esta versión dice, Biblia al día, a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en él. En este fin, trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. O sea, Pablo dice, si yo estoy trabajando, si yo veo el trabajo dentro de la iglesia, mi propósito especial es que toda persona, todo ser humano, alcance a ser como Jesucristo, a presentarse de esa manera, como Cristo. Ese era el fin de que Pablo vea la realidad y que trabaje también dentro de su contexto. O sea, Pablo veía, quién sabe, la situación romana, la situación judía, y dice, uy, no, me voy a esforzar mucho, voy a trabajar duro para que todos se presenten como Cristo. Efesios 4:2 le dice algo similar. Efesios 4, versículo 12. Dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio para edificar el cuerpo de Cristo. En Reina Valera 60, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros, si vamos a ver este mundo, ver la realidad, el propósito no solo es de juzgar y de responder, sino que toda tarea que vamos realizando es el fin final es que nosotros presentemos y perfeccionemos a todos que son dentro de la iglesia a la medida, como decía Pablo, y estatura del varón perfecto que es Cristo. 1 Corintios 1:10. 1 Corintios 1:10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos, una misma mente y un mismo parecer. Toda esta tarea que hacemos no es para generar una división, sino para que dentro de la iglesia exista una unidad. Esa fue una de las principales preocupaciones del Señor. En Juan capítulo 17 hace una oración especial de unidad con sus discípulos. Pablo mismo exhorta mucho acerca de la unidad, porque el ser humano por naturaleza es divisionista, siempre trata de generar conflictos, hacer divisiones, es natural, es normal para el ser humano, pero para Dios no lo es así. Dios, en Trinidad, Dios es uno solo. Difícil de entender para el ser humano, pero así es. O sea, Dios es todopoderoso que hace que tres personas sean uno solo. Primer criterio, ¿cuál es el fin? O sea, hacia dónde nosotros analizando este mundo, ¿cuál es el fin de ese análisis? Primero, que todos lleguemos a la medida y a la estatura del varón perfecto que es en Cristo. Otro criterio es de perspectiva o de óptica, la manera como nosotros vamos a ver la realidad. De qué manera nosotros cambiamos también la manera en la cual nosotros estamos interpretando nuestra realidad y cómo también la gente nos está viendo hacia nosotros. En Hechos 2:47, que ya les mencioné esta porción, Hechos 2:47, nos describe un poquito acerca de la iglesia, dice, desde 46 se los leo, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y miren esto, teniendo favor con todo el pueblo. Veremos qué dice en Biblia al día. Y disfrutando de la estima general del pueblo. Traducción lenguaje actual. Y todos en la ciudad los querían. Pregunta para nosotros, ¿cómo está la situación de nuestra iglesia fuera de nuestras cuatro paredes? Y ahí finalmente dice el Señor añadía cada día quienes iban a ser salvos. La iglesia primitiva tenía esa estima de la comunidad. Como les dijo, no creo que se han ganado la estima solo porque les dijeran Cristo ha resucitado y ahora
el reino de Dios se ha acercado y podemos ser justificados por medio de Cristo y esperamos su venida porque Él ha resucitado y nosotros también vamos a resucitar. O sea, no creo que escuchando solo eso, oh, genial. Oye, me caen bien estos tipos porque lo que están hablando es algo bien interesante. Les aseguro que no. O sea, eso no fue la ganancia de estima que tuvieron con los del pueblo. Para nada. ¿Cómo creen que el pueblo generó estima con la iglesia primitiva? Ahí, a ver, compartamos un poco. Según su lógica, ¿cómo creen que la iglesia primitiva, esa iglesia de Pedro, los apóstoles, se han ganado la estima para con los del pueblo? Ya les di una pista al principio también. No creo que haya sido solo por el hecho de que le han predicado el evangelio. O sea, les han hablado de Cristo, básicamente. Porque ya tenemos que tener una nueva concepción. La predicación del evangelio no solo es hablar de Cristo, sino que implica una integralidad para con el ser humano. Ese es el evangelio completo, mencionan en la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Ese es el evangelio completo. ¿Qué creen que hicieron los primeros cristianos para ganarse la estima del pueblo? Quiero escucharles en este momento. Hermana Beatriz. Demostraron con sus hechos, pastor. Amén. Gracias, hermana Beatriz. Han ido demostrando con sus hechos. Y seguramente han ido resolviendo necesidades que veían. O sea, veían que tal vez, uno, porque había milagros, sí, seguramente, pero había algunos milagros que también afectaban a la comunidad. Por ejemplo, cuando sanan a esta señorita que estaba con un espíritu de adivinación, eso afectó a su comunidad. En Éfeso también hacen lo mismo y los acusan de dañar su religión. Entonces, sí, sí, a veces lo que hace la iglesia afecta a la realidad. Por ejemplo, si tratamos de ayudar y se vamos en contra, fuerte contra la corrupción, o sea, los corruptos van a saltar, van a decir, no, la iglesia está yendo en contra de nuestro país o algo así, tal vez dirían los corruptos. Pero la iglesia estaba ganando favor con el pueblo en la iglesia primitiva porque seguramente iba resolviendo las necesidades fuera de lo que era el área espiritual, seguramente necesidades económicas, sociales, que se han ido presentando. A ver, 2 Corintios 5:18. Pastor, ¿puedo complementar algo más? Claro, claro. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 45, dice, y vendían, o sea, la vida de los primeros cristianos, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Amén. Ahí igual otra característica, o sea, sí estaban resolviendo necesidades sociales, económicas, dentro de la comunidad. Y no creo tampoco que hayan hecho algún tipo de discriminación, yo creo. O sea, no creo que Pedro dijo, solo para cristianos va a disculpar. ¿Usted es cristiana? No, va a disculpar, es para cristianos. No, y a veces nosotros hacemos ese tipo de discriminación. O sea, solamente resolvió de la comunidad todo lo que se podía y por eso estaban ganando favor con la gente, aparte de predicarles el evangelio. 2 Corintios 5:18 dice así, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La perspectiva que nosotros tenemos que tener del mundo no es que el mundo está mal y todo lo que está en el mundo es malo y nosotros no nos juntamos con nada del mundo porque el mundo es muy malo y preferiblemente es que estemos dentro de la iglesia porque el mundo nos va a hacer daño. Para nada, aquí en la Biblia dice que tenemos el ministerio de la reconciliación para con el mundo, porque Cristo mismo inició ese ministerio.
Y nosotros tenemos que tratar de reconciliar también ese ministerio. Estamos con ese llamado para con la iglesia de hacer reconciliación y de reconciliar a las personas con el Señor. Al ver el mundo nosotros como algo malo, como que ni me acerco a ellos, estamos evadiendo esa responsabilidad y ese llamado que también nosotros tenemos. También tenemos que cambiar esta perspectiva. Miren, en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Más espero que conozcáis que nosotros no estamos reprobados. Pero Pablo dice, hagan un examen de ustedes mismos, autoevalúense, fíjense si están realmente obrando bien. Y eso es una tarea bien importante dentro de la iglesia. Es un grado de madurez el hacer una evaluación en cómo nosotros estamos trabajando. Les comentaba la anterior clase el movimiento de la teología de la liberación y el movimiento de perdón, no les he compartido la pantalla, y el movimiento de la fraternidad teológica latinoamericana tenía justamente esa característica en el punto histórico en el cual había mucha injusticia, había asesinatos, desapariciones, corrupción, había de todo en contra del ser humano. La iglesia tenía que madurar y tenía que decir, ¿estamos haciendo bien o estamos haciendo mal? ¿Y cómo vamos a empezar a orar bien de aquí en adelante? Y ahí nace un movimiento bien interesante. Y ese pensamiento reflexivo siempre tiene que estar presente dentro de la iglesia. Es decir, cómo estamos obrando actualmente, de qué manera está respondiendo la iglesia a la realidad contemporánea. En Marcos 10:45, igual dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate de muchos. Esa es la tarea de la iglesia, porque el Señor mismo ha empezado con esa misma característica. La manera como nosotros deberíamos analizar la realidad contemporánea es justamente eso, viendo desde una perspectiva diferente, viendo de que nosotros tenemos que, toda tarea que estamos realizando es para que la iglesia se vaya conformando, trabajando en unidad, siendo críticos con nosotros mismos y estamos para servir, porque justamente fue ese llamado que el Señor tuvo. Otro tipo de criterios es el criterio preferencial, es decir, a qué nosotros vamos respondiendo ese llamado. Miren, 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Si comemos, si bebemos, hacemos todo para la gloria de Dios. Hermana Pastora Hortensia. Sí, pastor, tengo una duda. Claro. Con el punto número 3, la palabra escrita en 2 Corintios 5:18 nos habló de este término tan interesante, la palabra reconciliación, ¿no ve? Con el mundo. He escuchado a muchos líderes, pastor, no solamente de la iglesia del Nazareno, utilizar este término y de pronto tal vez he sido muy radical al responder yo misma, ¿no? De pronto me decían, ¿no? Un ejemplo, voy a ser directa, la iglesia eclesía, ¿no? Tenía compañeros de trabajo que pertenecían ahí y entonces me decían, nosotros hacemos este proceso de reconciliación con el mundo. A ver, por ejemplo, vas a chocarte con personas que tienen tal vez esa tendencia de estar en pandillas, me decían, ¿no? Y cómo los vas a compartir el evangelio como para que conozcan a Dios, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es entrar en ese ritmo, entrar en esa vivencia y en ese contexto agarrar, como me estaban diciendo, que
¿cómo se dice? Lo que ellos hagan, tú tienes que consentirles para que luego evangelices. Bueno, yo no compartía este término, ¿no, pastor? Definitivamente yo creo en un Dios radical. Y tal vez soy muy cruel en ese sentido, digo, ¿no? Y vuelvo a chocarme con esta palabra, ¿no? Hay líderes que me dicen, pastora, un ejemplo, ¿no? Donde yo estoy, hay chicos que están sometidos al reggaetón, a los ritmos, ¿no? El mundo juvenil está en medio de eso. Y me dicen, ¿no? Pastora, ¿por qué no hacemos un ministerio de alabanza? O sea, como que buscándole el quinto pie al gato. Para mí, ¿no? Esa es mi forma de pensar. Tal vez, pastor, estoy fuera del lugar, muy, muy crueles ustedes. Me gustaría tal vez aterrizar, pastor, en esta materia, ¿no? Entonces me dicen, hagamos un ministerio, este ritmo, y vas a ver que todos van a venir por querer estar de pronto, ¿no ve? En el ministerio, porque es su mismo mundo. Pero yo digo, no tengo que revestir al evangelio acomodándome a lo que ellos digan, sino yo debo decir la verdad bíblica. Siempre ha sido mi posición esta, pero he sido refutada con muchos líderes, ¿no? Como los chicos de Eclesia me decían, hay que bailar. Estamos nosotros para reconciliar el mundo, por eso bailamos caporal y nos vestimos igual, porque al final de cuentas es música del Señor, ¿no? Y se vestían así los chicos, pero yo era radical. Entonces, ¿hasta qué punto llega esa palabra de reconciliación, pastor? Algunos líderes entramos nomás como que, sí, voy a permitir, yo sé que la iglesia está para los enfermos, ¿no? Porque no está para los santos. Él vino a rescatar a los perdidos, ¿no? Pero ¿cuán libre puedo ser, pastor, en no exhortar a aquellos que están viniendo y tienen ese sentir, ¿no? De decir, hay que hacer lo mismo que el mundo hace como para poder rescatar. Esa palabra, pastor, no sé si me puede ayudar a aclarar o estoy exagerando. A ver, permíteme anotar las cositas que quiero decirles para no se me quede nada. Primero vamos a hablar acerca de los versos que hemos tomado. Doble contextualización también les quiero comentar. Y ya. Primero acerca de los versos. Viendo el contexto de los pasajes que hemos citado, o sea, el contexto empieza desde el versículo 16, que dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron ya, y he aquí todas son hechas nuevas. O sea, antes de hablar acerca de la reconciliación con el mundo, Pablo aclara algo y dice, nosotros somos nuevas criaturas, somos renovados. Ahí la pregunta inicial que deberíamos hacernos es, ¿qué implica este renuevo? Implica el renuevo en el ámbito de comportamiento, en el ámbito espiritual, en el ámbito cultural. ¿A qué se refiere Pablo cuando nosotros hablamos de somos nuevas criaturas? Inicialmente sí está hablando acerca de la imagen que nosotros vamos a tener delante de Dios. Pero seguimos leyendo. Y dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea, en el contexto, Pablo está hablando acerca de la nueva criatura. O sea, de que el ministerio de la reconciliación no implica el sincretismo. Para aquellos que tal vez han escuchado por primera vez acerca del sincretismo, el sincretismo es una mezcla de culturas, mezcla de religión y cultura. Eso es sincretismo. No está hablando en el Ministerio de Reconciliación acerca de ello. El Ministerio de la Reconciliación que está hablando Pablo, en el contexto, está hablando acerca de el ámbito espiritual. O sea, antes estábamos enemistados con Dios por el pecado, pero por medio de Cristo nos hemos reconciliado. Y el mundo está enemistado con Dios por el pecado,
pero por Cristo también puede ser reconciliado. Y ahí es donde dicen, ustedes que ya son nueva criatura, tienen que reconciliar al mundo de su pecado para que ahora esté conciliado con Dios. Entonces se está hablando sí o sí acerca de la nueva naturaleza del ser humano. Ahora, ¿qué es nuevo entonces? ¿A qué se refiere esto del ser nueva criatura? Y ahí vamos a hablar un tema delicado acerca de lo que es la cultura, la música, la cultura en sí, porque la cultura implica música, implica danzas, implica idioma, implica vestimenta, implica muchos detalles dentro de una comunidad. Cada comunidad tiene su cultura y también tiene sus subculturas o microculturas internas en todo el mundo. La pregunta ahí es acerca de la cultura. Un cristiano, ¿a qué cultura pertenece? Hay cuando empezó esto de lo que les comento, la Fraternidad Teológica Latinoamericana, Samuel Escobar dice, el cristiano evangélico latinoamericano no tiene identidad. Y le doy toda la razón. Porque no sabe si tiene una doctrina o una cultura norteamericana, el cristiano, o tiene una cultura oriental, judía, o su propia cultura. Y este fenómeno solamente ocurrió con Latinoamérica, porque el norteamericano formó su propia cultura dentro del contexto cristiano. Vinieron los misioneros, hoy por hoy que estamos celebrando nuestros 75 años, recordamos mucho de ello. Vinieron los misioneros norteamericanos a Sudamérica, implantaron su cultura y además nos compartieron el evangelio, que es lo más valioso. Y esa crítica se desarrolla en el movimiento de la Fraternidad Teológica Latinoamericana, porque dice, ¿dónde quedaron nuestras raíces? O sea, ¿cuál es nuestra identidad cristiana dentro de Latinoamérica? Se ha perdido. No se da una respuesta a eso, pero ahí sí nos damos algunas cuestionantes. ¿Cómo debería ser la cultura cristiana? La norteamericana, la judía, israelita, donde empezamos a poner nombres hebreos a nuestros hijos, empezamos a poner nombres hebreos a nuestros negocios, y ahí vienen diferentes nombres, ¿verdad? Nombres bíblicos buscamos y les ponemos eso. ¿Dónde quedó en Latinoamérica la propia cultura? Eso es un detalle que se va a generar mucho debate siempre a lo largo de la historia. Alguna posición va a decir, bueno, la herencia norteamericana nomás creo que parece buena y nos vamos a quedar eso. Son aquellos que dicen gracia y devoción, cero, cesados, y antes había no, himnos Cala, no, y ahora algunos se quedan también, uy, himnos Cala, qué bonito, puro himnos Cala, y viene una música anglosajona y dice, no, eso está mejor también, y ahora ya está en castellanizado y mucho mejor también para iglesia, algunos jóvenes. El asunto es que tenemos que dejarnos guiar por principios en este tipo de decisiones. Primer principio, no hay tipos de cristianos. Cuando hablamos de reggaetón, cumbia, rock, chichero, zoquero, no hay, ni lo vamos a revisar en la Biblia, el cristiano zoquero. Yo soy cristiano zoquero, mi hermano, para la gloria de Dios. Yo soy cristiano villero, mi hermano. Yo soy cristiano reggaetonero. Una vez vino justamente un grupo así a la iglesia que invitaron los jóvenes y el joven daba su testimonio muy bueno. Dice, yo soy cristiano reggaetonero. Y yo salté, ahí estaba Dios. No es que salté y dije, hermano, alto ahí, no es que escuché muy atento, pero mi espíritu saltó y dijo, ¿cómo que cristianos reggaetonero? No hay tipos de cristianos. No hay. O sea, no podemos decir, yo soy cristiano aymara. Es ahí donde se empieza a distinguir, como principio, la cultura. Recordemos que somos del reino de Dios, pero que estamos en una cultura propia. No hay, por ende, cristianos reggaetonero, cristiano villero, cristiano zoquero, no. Estamos llamados a predicar el evangelio. El reino de Dios tiene sus propios principios. Sin embargo, dentro del contexto mundial,
podemos ver tal vez algunos modelos muy interesantes de cristianismo. En el África, en Israel mismo, en Norteamérica. O sea, cuando se predicó el evangelio en el Asia, en la iglesia primitiva, ya había este tipo de peligros y de cuestiones de judaizar. Pedro quería implantar la cultura judía a los cristianos. O sea, Pedro decía, hay que circuncidarles, tienen que guardar el día de reposo y normas judías que se tenía ya, y eso era judaizar a los cristianos. Y hay una controversia porque sí tiene un apoyo muy grande de los judíos ya cristianos, porque ya tenían esa cultura. Sin embargo, Pablo, al predicar en Éfeso, a predicar en Corinto, al predicar en Galacia, donde no había tanto judaísmo como en Jerusalén, Pablo se encuentra con otra realidad. Y a lo que el Señor también exhorta a Pedro a través de un sueño. Y el Señor le dice a Pedro, no llames inmundo a lo que yo he purificado. ¿Se acuerdan de ese sueño de Pedro? Y después viene ahí el bautizo en espíritu en la casa de Cornelio. Y Pedro dice, wow, con que a los gentiles también les llegó la promesa, dice, porque Pedro quería instaurar una cultura. Sin embargo, siempre va a haber una crisis en el ser humano de identidad. Hoy por hoy nosotros podemos ver en el contexto aymara un discurso en contra del cristianismo que dice, nos han venido a instaurar el Dios norteamericano, el Dios de los europeos. Nosotros adoramos a la Pachamama desde siempre. O sea, compañero, compañera, es lo que siempre se ha ido diciendo, como un discurso en contra de lo que es el Evangelio. Otra vez ahí la iglesia tiene que reflexionar. En el África adoran al Señor, pero hay costumbres que se han permanecido. La manera en adorar sigue siendo de una manera tribal, como se ha ido desarrollando anterior. En el Asia, la meditación en la oración, desde su cultura es algo muy importante, la meditación, que es diferente a la oración. O sea, la meditación simplemente el respirar, el reflexionar en el silencio, y la iglesia cristiana lo ha adoptado de una buena manera. En nuestra cultura, hablando de nuestro contexto altiplánico, tenemos también algunos buenos valores culturales. No es que todo lo de la cultura está mal. Hay buenos valores culturales como la colaboración, el AINI, eh, el, el no seas flojo, no seas ladrón. O sea, está ahí los principios y valores culturales que la iglesia puede rescatar y que puede adoptar también. Hay mucho que hablar acerca de este tema. En cuestión de música, cultura y religión, es amplio, se puede escribir mucho, se puede desarrollar mucho, pero mi perspectiva personal es que no hay tipos de cristianos. Un solo es Cristo, una sola es la iglesia, un solo bautismo, un solo Señor, y cuando tú empiezas a hacer distinciones de cristianismo, estamos sesgando mucho. Lo correcto sería, mi hermano, yo soy cristiano. Me gusta, mi gusto propio como persona, así como que a alguien le gusta el café y a alguien le gusta la leche, mi gusto propio como persona en el ámbito, en géneros musicales, es la cumbia, es el reggaetón, pero por ende no soy un cristiano reggaetonero. No hay eso. Eso es una manera incorrecta de hablar. Cristiano es uno mismo, uno solo. Pero tus gustos son diferentes. Te puede gustar vestir de otra manera. El hecho es que si estás en Cristo como nueva criatura. Amplio, muy ambiguo, quién sabe, pero a ver, quiero saber sus reflexiones también. ¿Cuál es su posición de ustedes al respecto de estas cuestionantes? A ver, ¿cuál más me he olvidado? Me olvidé de este puntito. La doble contextualización se llama. Acerca de el evangelio que hemos recibido en Latinoamérica. Es una interpretación norteamericana en su mayoría. El evangelio nazareno que nosotros hemos recibido sí es de interpretación norteamericana. Entonces se llama hacer una doble contextualización en el hecho de que
como han sido recibidos norteamericanos, ahora en mi contexto, en el contexto boliviano, en la realidad boliviana, en la situación económica, social, política de mi país, en mi ciudad, en mi comunidad, en mi barrio, en donde está la iglesia, cuál es la interpretación de esta palabra. Cuando creemos que lo heredado de Norteamérica es lo único bueno, también estamos siendo muy rígidos. Es como que tú dijeras, yo soy cristiano norteamericano. Caes en el mismo error de yo soy cristiano reggaetonero. Eh, tenemos que profundizar más en lo que es la identidad cristiana desde la perspectiva bíblica. Inicialmente en Pablo, ¿cuál eran las características del cristiano del reino de Dios? Y sí, Pablo ha ido respetando de alguna manera las costumbres culturales que se ha presentado, porque se imaginan en el contexto de Pablo, donde había o sea, las religiones eran multifacéticas, había muchos dioses y Pablo tenía que resolver eso. Por ejemplo, la iglesia de Corinto es una de esas iglesias donde muestra estas realidades. Eh, Había adulterio, idolatría, había, o sea, mucho alcoholismo dentro de la misma iglesia. Eso era lo más preocupante para Pablo, que todo lo que le estoy mencionando, adulterio, idolatría, borracheros o borrachos dentro de la iglesia, eh, era lo preocupante para Pablo, e incluso asuntos como el don de lenguas, que se menciona en 1 Corintios 12, 13 y 14, es un asunto cultural también, que Pablo lo ha tenido que afrontar y tratar de darles principios para que no se desvíen de la mirada que debería estar puesta en Cristo. Siempre es eso lo que Pablo menciona. Sus ojos puestos en Cristo, mis hermanos. En Cristo somos nueva criatura. En Cristo nosotros caminamos. En Cristo somos justificados. Pero siempre Pablo dice en Cristo, en Cristo, en Cristo. Porque podría decir, no, en Efeso tengo mi cultura, en tal lugar tengo mi propia cultura. Tenemos que también enfocarnos y entender de que la realidad en la cual vivimos es diferente. Solo para adelantar lo que nosotros estamos recibiendo, eh, o hemos recibido históricamente, es un evangelio norteamericano. No está mal, ha sido bien recibido, pero ahí falta contextualizar a la realidad latinoamericana, boliviana, altiplánica en la cual nosotros estamos. Es una gran tarea. Pastor, buenas. Félix, Pastor Félix, ¿acabas de llegar o querías participar? Si alguien quiere participar, comentar, este es el momento. Y espero, Pastor, que te haya generado más inquietud y más dudas. Las dudas siempre son buenas. A veces siento que estoy hablando solo con mi computadora. Voy a proseguir. Pastor, buenas noches. Hermano José Luis, buenas noches. Buenas noches, pastor. Yo tengo una duda, pastor. Muchas veces he visto en diferentes iglesias, ¿no, pastor? Como usted decía, todos somos cristianos. Tal vez no hay esa de decir, no, yo soy cristiano reggaetonero o soy rockero. Pero alguna vez he visto en unas iglesias, ¿no? De que permitían, ¿no? Es obvio, ¿no? Que cuando uno entra a la iglesia, empieza a asistir, llega como tal vez en su antigua vida mundana era, ¿no? En este caso veía, escuchaba, ¿no? Decir de que un joven tenía un tatuaje en su mano y era un rockero y todo así, entonces le decían, no, ven a la iglesia, Dios no mira tu físico, sino tu corazón, pero también a la vez permitían, ¿no? De que este joven se pudiera hacer tatuajes y justo vi en un programa juvenil cristiano en el que el joven presumía sus otros tatuajes que se había hecho ya después de ser cristiano. ¿Cómo puede ser eso, pastor? ¿Está permitido o cómo lo puedo entender yo, pastor? Tal vez esa es mi duda. Este verso que hemos leído en 2 Corintios 5:17 es a la iglesia conflictiva de Corintios. Enseguida, con esto empiezo la respuesta. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron.
he aquí todas son hechas nuevas. Pablo tenía que batallar mucho con la cultura de cada comunidad y Corintios era el tipo de iglesia similar a la de nuestro contexto, donde asuntos culturales, acerca de los tatuajes, está citado la Biblia en Levítico 19, si no me equivoco, donde dice no se hagan ningún tipo de marca, porque ustedes son especiales, o sea, no marquen su piel para nada. Entonces, es tácito, o sea, no podemos hacerlo. Ahora, que se permita dentro de la iglesia es muy complejo. A nivel cultural, hay países que el tatuaje es una manera cultural de expresión. Sin embargo, en nuestro país no es así. En nuestra cultura no es así. Pero hay comunidades cristianas que por ganar a algunos jóvenes permiten de que todavía sigan con con ciertas costumbres. Ahí es, considero yo, donde el discipulado va a resolver muchos de esos conflictos que tiene el joven, porque muchos de ellos, simplemente por sentirse un poco mejor con su espíritu en sí mismos, porque en la iglesia pueden seguir con sus costumbres del reggaetón y pueden zapear y pueden hacer breakdance y ahora ya no beben, están tratando de salir de las drogas y además el domingo tiene un mensaje muy interesante, motivacional. El joven ha asumido el volverse cristianos de guetonero. Sin embargo, es muy diferente y la anterior semana justamente salió un comentario acerca de la identidad. Es muy diferente de que te hagas parte de la iglesia, o sea, te hagas parte de la comunidad que se llama iglesia y seas hijo de Dios. Es muy diferente, porque tu nueva naturaleza te llama a aprender como el Señor quiere en tu vida. Y en Pablo nosotros vemos de que Pablo cambia mucho de sus costumbres, de sus creencias, y Pablo motiva, renueve en su entendimiento. O sea, la persona y el reggaetonero que dice, yo me quedo con mis reggaetones y reggaetones, o sea, Pablo le motivaría, renovar tu entendimiento, siempre, renovado. No les digo que el reggaetón está bien, pero el testimonio que se tiene del mundo de algunos ritmos es muy aislado. Y a veces, más que generar bendición dentro de la juventud, genera una especie de crisis de identidad, porque a la par que escuchas reggaetón cristiano, y de ahí te salta también un reggaetón secular, y dices, bueno, el uno el otro, y aquí, ¿qué más da? Y te quedaste así. Es bueno también distinguir. Ahora, ¿qué música? Como digo, en asunto de música, cultura y religión es bien ambiguo. Entonces, ¿qué música es bueno, pastor? Me dirás. Eh, Cala, Gracia y Devoción, Paitanitos, no sé. Eh, pero la adoración no solo es música, la adoración es un estilo de vida. Pero cuando tú te vas a quedar simplemente con la adoración en el ámbito musical, otra vez vas a empezar a fallar. Como digo, el proceso de empezar a resolver todo este conflicto que se puede presentar en algún joven que tiene cierto gusto musical o cierto gusto por algún tipo de cultura, va a ser en el proceso formativo de acompañamiento, de formación. Y ahora, a qué forma le vas a llegar a formar? Porque si tomamos de manera literal a la medida y estatura del varón perfecto que es Cristo, y tú vas a tomar eh, en el sentido de la cultura hebrea, vas a fallar, porque no está hablando de esa medida. A ver, mi hermano Iván, nunca escuchó tu voz, si no me equivoco, pero gracias por participar. Hay algunos que nunca han escuchado su voz. 1 Corintios 3:16. Vamos a leer. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Claro, acerca de los tatuajes, ¿verdad? Eh, y así, o sea, yo creo que hay que reforzar la tarea del discipulado. Hay que seguir haciendo congresos, entre comillas, de análisis teológico en cuestión de lo que es la cultura. Hay libros muy interesantes que hablan del cristiano y la cultura. Sin embargo, el hecho de que nos cesemos, por ejemplo, en el Evangelio norteamericano,
Igual estamos errando, y eso quiero que lo mediten muy bien, cuando alguien se cierra con que es reggaetonero cristiano. Yo soy cristiano norteamericano o yo soy cristiano reggaetonero, es lo mismo. Hay que seguir profundizando en la Biblia, interpretarla, contextualizarla y seguir predicando el Evangelio. ¿Algún comentario más? Permíteme anotar, hermano José Luis. Ya, para ir concluyendo con este avance, porque tengo unos videitos más que mostrarles. Eh, Criterios de metodología. ¿Lo van a revisar estos versos también? Criterios de metodología. O sea, de la forma en cómo nosotros vamos a ir viendo la realidad. Primero, es necesario hacernos un diagnóstico exhaustivo. ¿Cómo yo estoy viendo la realidad actualmente? Eh, ¿Estoy viendo la realidad o me estoy sesgando en mi denominación, me estoy sesgando en mi religión, me estoy sesgando dentro de mis cuatro paredes y dentro de lo que creo? Es bueno siempre hacerse un diagnóstico. Después hacer una planificación detallada de cómo voy a empezar ahora a obrar. Continúa una orientación continua. Eso quería escribir, una reorientación continua. O sea, siempre es bueno hacer esa evaluación y ver si es que estoy yendo bien, estoy respondiendo bien y ser objetivo en la evaluación que estamos o en el trabajo que estamos realizando al hacer la evaluación. Ser muy objetivo si estoy cumpliendo fines, estoy cumpliendo metas que me he propuesto. ¿Alguien quería participar? ¿O alguien llegó? ¡Wow! Somos 23. ¿Qué ha pasado? Bienvenidos los que han llegado. Para ir terminando, les voy a mostrar dos videitos y vamos a reflexionar sobre ellos. El primero, tal vez lo han visto. Ah, perdón, no les compartí. Ahora sí, otra vez.
Una reacción acerca de ese video. Una realidad muy, muy cruda de lo que está pasando en este tiempo. Hay alguien que dijo en la historia que el ser humano es el lobo ¿cómo dice? El lobo del hombre, el lobo del hombre es el mismo ser humano, o sea, somos nuestro mismo devorador. Nosotros nos hacemos daño y hacemos daño a nuestro contexto. La pregunta y otra vez para la iglesia. ¿Qué hace también la iglesia? Nosotros no aportamos mucho en cuestión de esta realidad para, para que se genere un cambio. Muy duro, ¿verdad? Eh, y, y lo que pasa es que la iglesia está inmutada, o sea, a lo que va pasando en todo, con la naturaleza, con el medio ambiente, con la contaminación. Eh, la iglesia no hace nada, literalmente, y tenemos que ir nosotros aportando. Por ejemplo, hace 2 semanas, 2 semanas es donde un francés, se recuerdan que en Oruro, no sé si será cristiano, habría que investigar un poco más. Hermoso sería si fuera cristiano, que motivó a hacer una limpieza de los trenes abandonados de Uyuni y debería haber hecho algo similar la iglesia. Y podemos hacerlo todavía, o sea, no está mal seguir motivando ese tipo de actividades. Y miren la convocatoria que tuvo, si tal vez pueden investigar un poquito si no se han enterado, que un extranjero motivó en Uyuni, en Oruro también, a hacer limpieza del lago Ururu y de ¿qué sería? El cementerio de los trenes, donde había mucha, mucha basura. Entonces, la iglesia igual tiene que resolver ese tipo de conflictos medioambientales. Y por último, este videito también, igual habla de la realidad.
otra realidad igual, cruda, que nos hace preguntar qué le está pasando al ser humano. A veces uno se pregunta, por qué tenemos que actuar así? O sea, estamos últimamente eh, esperando una aprobación a través de likes, a través de me gustas, a través de compartir. Y la iglesia sí está igual en ese ámbito, pero su motivación no debería ser el de likes o el de me gustas o el de seguidor, sino la motivación es el de tratar de, en estos medios, todavía llegar mucho más a aquellos que están rodeados de todo ello. Afecta mucho a los jóvenes. La generación nativa de redes sociales eh, es un público muy diferente al cual la iglesia no estaba preparada para poder predicarles y tenemos que también nosotros contextualizar a ese ámbito. ¿Algún comentario final que alguien quisiera realizar en esta noche? Habían estado muy... Pastor, buenas noches. Ana. Claro, Yo, claro. pastor, quisiera, bueno, comentar con respecto a los videos que nos ha mostrado. Y es una realidad muy triste, en especial, ¿no? Los dos videos muestran cómo el ser humano de pronto se va llevando a la destrucción propia del ser humano, pero una realidad que estamos afrontando hoy como cristianos y en la iglesia es, ¿no? Lo de las redes sociales, que de pronto la misma situación de la pandemia nos ha dado a llevar esta situación de llevar el celular y que los hijos también tengan celular ya desde muy temprana edad. Hoy en día, desde ya pequeñitos lo tienen. Pero de pronto yo empiezo a ver ahora la crisis que está llevando esto, porque al darles el celular a nuestros niños, adolescentes, y también viendo la condición económica, los papás se salen a trabajar, siempre no buscando el bienestar de los hijos, pero lo triste es ver las lágrimas ahora de los papás por los resultados. De pronto se ha empezado a ver una rebeldía en los hijos y de pronto los adultos también con el celular. Y es muy triste, pastor, enfrentar esto y de pronto es lo que a mí no me llamó, me impulsó de decir ahora, ¿qué hacemos como cristianos? ¿Qué hacemos como líderes? ¿Qué nosotros, cómo podemos enfrentar esto? Y a veces dicen, no hay una palabra, por falta de conocimiento pereció mi pueblo, que de pronto al no conocer, al no saber, no podemos enfrentar esto y nos quedamos paralizados y no hacemos mucho. Yo por esa razón decía, debo aprender, conocer más para poder hacer frente a esta situación. Y cuando vemos estas clases, pasamos las clases, me doy cuenta que no todo está perdido, que nosotros podemos hacer la diferencia, porque de pronto viendo los videos y si uno no conociera del amor de Dios, no tuviera nueva esperanza, diría, todo está perdido, el mundo se está yendo a un hueco, ¿no? Pero al aprender estas clases y todo eso, yo creo que nosotros tenemos armas. Y había algún dicho, ¿no? Que se dice, nosotros tal vez no podamos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar nuestro entorno, podemos cambiar una vida, o sea, podemos hacer la diferencia donde estamos. Y también esos riesgos. Recientemente había un ayuno no zonal donde hablaba con un pastor y me decía, cierto, mientras más conocemos, podemos hacer más, pero también tenemos, ¿no? Cuando sea el juicio, también tendremos que responder más. Decía, todo es pastor. Ciertamente algo tremendo, pero yo digo que gracias, pastor, con estas enseñanzas, con todas las clases que yo estoy pasando, me siento muy bendecida, porque de pronto abro más mis ojos, hay una esperanza más y el dolor que sentimos de ver esta situación en la iglesia, especialmente con los adolescentes, niños, jóvenes, vamos viendo cómo poderlos ayudar o qué cosas se puede hacer, ¿no, pastor? Y esa reflexión, pastor, quería compartir. Bendiciones. Gracias, hermano. Nos tiene que Pastor, incomodar. Claro. Siga, pastor, siga. eh, Clinton. bueno, haciendo una autorreflexión, pastor, y un autoanálisis,
vemos el mundo como, a través de esos dos videos, hemos visto el mundo cómo se va destruyendo, ¿no es verdad? Pero asimismo, la iglesia va aportando en esa situación. Si nos damos cuenta, en el primer, eh, en el primer video, creo que era sobre la naturaleza, la destrucción del mundo, lo que Dios había creado. Nosotros también como iglesia estamos apoyando esa situación de destrucción del mundo. Recordemos, a ver, imaginemos los campamentos, qué tal cantidad de basura dejábamos. Vemos las iglesias, a algún retiro, a un bautizo que llevamos, dejamos plásticos ahí, o sea, estamos en parte de esa destrucción. Ahora también en la parte de la autoestima, de que uno se encierra en su propio mundo a través del celular, estamos igual. Vemos a líderes, vemos a muchos jóvenes que se van exponiendo en las redes sociales, sus mismas posturas, ¿no? Que se exponen. O sea, y vemos en la misma iglesia, estamos ahí. Incluso algunos líderes, pastores también estamos, ¿no es cierto? Es una autocrítica. Y no, es una autocrítica. Vemos, el momento de mensaje está con el celular. Y a ver, véalo y no creo que tal vez esté ahí, está manipulando el dedo, uno puede percibir en ese sentido a la distancia cuando el dedo va manejando, ¿no es cierto? Y tantas cosas que así que nos llevan a decir que también la iglesia estamos en esta situación y que debemos cambiar, debemos ser luz, ¿no? Para y reflejar al mundo. No podemos ser parte de eso y sí, si Dios podemos cambiar porque es necesario no aportar a la destrucción del mundo y encerrarse uno mismo. Gracias, pastor. Esa que sea una reflexión para todos nosotros también. También es para mi persona. Los videos me hicieron reflexionar. Gracias, pastor. Gracias, Pastor Newton. Como les iba diciendo, mi hermana Tania perdón, Tati Rosales, querías comentar algo. ¿Sí? Tal vez el micrófono no está habilitado. Como les iba comentando, si lo que vemos, lo que estamos conversando, les genera incomodidad, es bueno. Si les genera incomodidad y hacen algo, mucho mejor. Si les genera incomodidad y se quedan a sí mismo, se vuelven en cómplices. Y ahí es donde hay problemas y es malo. Hermana Tati. ¿Ahora se puede escuchar? Ahora sí. Ay, ya, pastor, como le acaba de estar diciendo, las redes sociales tienen tanto, digamos, su lado positivo como negativo. Actualmente estaba escuchando así, viendo uno que otras de famosos, incluso cristianos, así también como no cristianas personas, donde decía que la parte de los comentarios y todo eso afectaba mucho a cada persona, digamos, que hacía un video, siempre va a haber comentarios malos y buenos, y en los malos terminaban en suicidios de jóvenes incluso, por hechos, digamos, por rasgos físicos o por algún tipo de, alguna equivocación que hayan tenido en el video, y no se enfocaban más allá. También había una parte donde las redes sociales afectaban, igual había la parte buena donde gracias a las redes sociales se hacían conocer, tenían ¿cómo se llama? Tenían un emprendimiento y todo el mundo ya sabía de esa persona, las buenas obras que realiza y todo eso. Yo creo que es un arma de doble filo porque tanto te hace conocer lo bueno como lo malo. También acoplando lo que acaba de mencionar un hermano, ahorita que acaba de escuchar, en la parte de cuando el pastor dice, saquen sus Biblias, y cuando estén en el culto, saquen sus Biblias, dice, busquen tal versículo, tal capítulo. Incluso los jóvenes, yo sé ver, porque yo sé estar buscando en mi Biblia y sé ver que los jóvenes de mi iglesia igual saben estar buscando, pero saben estar en WhatsApp, Facebook, así, y fingiendo que están leyendo la Biblia, pero en realidad no se debe ser así. Y en eso confirmo lo que dice el hermano, que yo creo que deberíamos empezar por la iglesia, tal vez
a lo antigua, digamos, llevando las Biblias así en físico y no mediante virtual o celulares. Eso nomás, pastor. Bien, gracias, hermana Tati. Bueno, una clase de flexiva, mis hermanos, vamos a cerrar con ello. Nos vemos la siguiente semana. Que tengan un buen descanso y no se olviden de leer el libro que está asignado para la tarea de John Stott, La Misión Cristiana, que deben entregarme justamente hasta la próxima clase, hasta medianoche. Tienen una semana si es que no lo han leído, si es que la materia ha sido, o el libro, la tarea ha sido asignada desde el inicio de las clases, hace 6 semanas, más, bueno, hace 4 semanas más o menos. Léanlo por favor y concluyan su tarea. Muchas bendiciones, buenas noches. Voy a concluir la reunión y con eso finalizar la grabación. Hasta el próximo martes. Bendiciones. Bendiciones, pastor.